estado hoy aquí. Bienvenidos a todos aquellos que han viajado para acompañarnos y, por supuesto, como bien decía, bienvenido a tu casa, porque a Dios te pasa también. El año pasado pasaron por este museo, y lo tengo que leer, 1.072.003 visitantes, lo que supone recuperar incluso las cifras previas a ese momento que yo creo que es mejor ya ni siquiera ponerle nombre y seguir mirando hacia adelante. Y las exposiciones que más interés han despertado del público están Arte Americano en la colección Thyssen, exposición Picasso Chanel, acaba de traducirse con éxito a Hiperreal, el arte de Fran Pantojo, y la retrospectiva de Alex Katz. Y con estas cuatro exposiciones tuvimos la suerte de poder colaborar desde la Consejería de Cultura que Guillermo, por supuesto, les damos un apoyo a ciegas, porque siempre que lo hacemos aceptamos. Pero tengo que decir que en este caso, en el caso de Freud, ni siquiera fue un apoyo a ciegas, fue un apoyo absolutamente entusiasta, porque sabíamos lo que significaba este proyecto para el Thyssen. Ha sido un proyecto largamente postergado por distintas dificultades, pero creo que llega cuando tiene que llegar, como todas las cosas buenas de la vida, y llega precisamente en el centenario del pintor y cuando acabamos casi de celebrar el centenario también del barón Thyssen, cuyo cuadro pintado por Freud es para mí una de las joyas de este museo y uno de los cuadros por los que tengo una relación casi sentimental. Así que es verdad que a veces cosas se hacen esperar, pero cuando llegan pues hacen una especial ilusión. Y el otro día leí una entrevista de la hija del pintor, de la Freud, que decía que como esta exposición de alguna forma le llevaba a su infancia. Le había hecho recordar en la mirada de su padre sus momentos de su propia historia. Y realmente los cuadros de Freud son historias. Tienen un relato escondido entre el lienzo y la exposición estoy segura de que será una invitación a reconstruir todo ese relato. Por supuesto que podéis seguir contando con nuestro apoyo. Yo estoy entusiasmada de que esta exposición venga a Madrid, que venga además este año, que venga de la mano de la National Gallery. Así que estamos en un momento bueno para todos y creo que este invierno que se acaba y esta exposición trae un poquito antes la llegada de la primavera a Madrid. Bueno, enhorabuena y muchas gracias. Y estuvo ya Freud, este es el gran momento, ¿no? Que por fin hemos logrado ese deseo, como decía Guillermo. Pero ya Freud yo siempre me he intentado meter en algunos de los proyectos anteriores. Tuvo una sala entera en la exposición hace ya bastantes años, El espejo y la máscara, dedicada al retrato del siglo XX. Freud protagonizaba la sala dedicada claramente al retrato desnudo. Hicimos una pequeña muestra también dedicada a la relación del barón Thyssen con él, que se llamaba Freud-Watteau, porque, como saben, establecieron entre ellos una gran amistad, pero además hablaban mucho de pintura y a Freud le interesaba mucho la colección de Heinrich Thyssen. Y como saben, pintó una obra suya de su colección de Watteau que la había pinchado en el estudio y se la puso como fondo de su retrato. Y eso, además, supuso que Freud siguiera haciendo obras inspiradas en Watteau. O sea, que fue también algo importante para el artista. Por eso hoy yo estoy tan contenta, por fin tener una gran retrospectiva que tuvimos la suerte, como ha explicado Guillermo, de unirnos al proyecto del centenario de la National Gallery y gracias también a las conversaciones con David Dawson, que fue un gran impulsor. Y yo tengo que decir que desde el día que conocí a Daniel Herman nos entendimos divinamente, los dos. Fue una relación con todo el equipo de la National Gallery, a todos los niveles. Pero bueno, yo lo que me toca es hablar de nuestra relación. Tuvimos muy claro lo que ha dicho Guillermo, que había que olvidarse de esa visión tan excesivamente biográfica. Es verdad que Freud ha sido estudiado por muchísimos historiadores, sobre todo británicos, de mucha calidad, pero bueno, estamos en el siglo XXI, había que abrir nuevas maneras de verlo, intentar enganchar a gente más joven, que tuviera una cierta difusión entre los jóvenes, ¿no? Y también lo ha dicho Guillermo, desde luego nuestra aspiración era hablar de su pintura. A Freud le interesó especialmente
el proceso creativo, su reflexión sobre la pintura. Toda su obra se puede considerar como una reflexión metaartística sobre la pintura y alejarle de toda esa leyenda que tenía a sus espaldas. Quizás, antes de empezar a contar un poco cómo es el argumento de la exposición, hay varias notas que sí que tuvimos presentes. Desde luego, la gran importancia que tuvieron los grandes maestros para él. Él fue un gran visitante de museos, miraba la pintura, le interesaba la pintura desde su infancia en Berlín. Tenía un pase especial en el Museo Algari, donde iba por las noches. Cuando venía a Madrid visitaba el Prado, el Louvre. Es un gran conocedor de los grandes museos del mundo. Y lo que él quiso desde el principio fue destacar su independencia. Fue un artista independiente, no se adscribió a ninguna de las corrientes artísticas que se iban desarrollando a su alrededor. A él lo que le interesaba era pintar seres humanos, y por eso el retrato, el autorretrato y el desnudo eran los tres temas fundamentales de toda su producción artística. Y como he dicho, hay una gran sala dedicada al estudio, porque toda la exposición habla de esa creación en sus diferentes etapas. Siempre pintó del natural, con los modelos delante, era un pintor pausado, que meditaba cada pincelada, y esa lentitud pues, es una de las características fundamentales del pintor, ¿no? Siempre tenía que tener a los modelos detrás, delante. En eso se diferencia enormemente de su amigo Bacon, ¿no? Bacon jamás pintó a un artista, a un modelo de frente, ¿no? Él se valía de otros argumentos. La exposición es una especie de recorrido cronológico temático. Las primeras tres salas dejan ver cómo Freud se está buscando, ¿no? Cómo está buscando su camino. Las primeras obras todavía aprendiendo, las múltiples escuelas de arte en las que fue, a las que abandonaba inmediatamente, porque él se formaba a base de ver la obra de otros artistas. Los primeros retratos minuciosos, hieráticos, muy en la línea de los grandes retratistas del Renacimiento alemán, van dando paso a una técnica suelta, más empastada, y eso ya se va a ir incrementando a lo largo del tiempo hasta las últimas obras que están en las últimas salas. Cambia de manera de pintar, que eso también va a afectar mucho a la manera de acercarse a sus modelos. Al principio pintaba sentado, minucioso, casi como un miniaturista. Cada toque de pincel era perfectamente medido. Luego se pone de pie, empieza a usar pinceles más gruesos, la pintura más espesa. Y eso le permitía moverse. Algún vídeo que hay por la web se ve que se movía mucho, ¿no? Iba mirando a sus modelos, acercándose. David cuenta cómo se acercaba mucho a sus modelos para captar todos los detalles. También pierde esa especie de ansiedad que tienen, hieratismo ansioso que tenían los primeros retratos, ¿no? También era una época en donde la gente había una cierta la posguerra londinense, ¿no? Hay una enorme sala, que es la sala central, dedicada a un tema fundamental que yo creo que a Daniel le interesa especialmente, que es el tema de la intimidad. Cómo al tener a esos modelos delante suyo, siempre elegía a él a los modelos, casi siempre, sus amigos, sus amantes, sus hijos. Sus hijos, por ejemplo, era la oportunidad de ver a su padre, ¿no? Estar ahí horas y horas con él. Los modelos tenían que ir a sesiones largas durante muchísimo tiempo y había una relación con el pintor, ¿no? Pero también él sabe captar, sobre todo en los retratos dobles, relaciones de pareja, relaciones
ternura, relaciones de hermanas. Se ve una cierta, en esta sala de intimidad es donde mejor se refleja esa ternura y cariño que a veces demuestran los modelos, ¿no? Pero también algunas veces y raras veces aceptó encargos de personajes poderosos que le daban confianza, le daban respeto. Y, por ejemplo, Lorentísimo fue uno de los privilegiados. Yo creo que posó para él cerca de 4 años para dos retratos, uno de cuerpo entero, que lo tenemos en el museo gracias a Francesca Thyssen, muchas gracias, y otro que tiene la obra de Watteau detrás, que es nuestro, pero Rothschild, sus galeristas, Acquarella, sus amigos. Hay una serie de retratos en esta sala en donde además, curiosamente, resalta mucho la materialidad, sobre todo en los rostros, ¿no? El personaje va saliendo a base de acumulación de pintura. Un capítulo importante es el estudio, que poco a poco empieza a ser el escenario de sus cuadros. Muchos de los primeros retratos eran de formatos más pequeños, con fondos planos. Freud gana confianza y empieza a hacer formatos mucho más grandes, en donde la escenografía del estudio es fundamental. Hay una cierta teatralización de las escenas, ¿no? Freud siempre elegía muy bien las posturas de sus modelos, les decía dónde tenían que posar, de qué forma, a qué distancia de él. Y esto es todavía más evidente en los cuadros en los que el estudio se utiliza como fondo. Nos deja ver cuál es su espacio íntimo, donde él trabaja, donde él experimenta, donde él lleva la realidad al extremo, con un encarnado siempre en perspectiva ascendente, que a veces parece, algún autor del catálogo dice, ¿no? que parece que las figuras se nos van a caer encima. Las paredes desconchadas, el mobiliario que se repite de un cuadro a otro, lo conocemos como un personaje más, deteriorado con el tiempo, ¿no? A mí especialmente, como están notando, me interesa muchísimo la personalidad, la presencia que tiene el estudio de Freud en su pintura, y de eso escrito en el catálogo. La apoteosis final son las obras dedicadas, muchas ya en las décadas finales, al retrato desnudo, o podríamos decir mejor, retrato desvestido. En español tenemos este defecto, no tenemos otra palabra. En inglés hay una diferencia entre naked y nude. Nosotros, el desnudo se puede vincular más al arte clásico, y Freud pinta personas desvestidas, que han llegado a su estudio, gente normal, y se han quitado la ropa, ¿no? También influye en este último capítulo la llegada a su vida de dos personajes fundamentales, inmensos, de una corpulencia excesiva, y que los va a pintar en varios cuadros: el performer Leigh Bowery y una funcionaria de la Seguridad Social, Sutilly, y serán quizás los retratos más excesivos, diría yo, que transmiten una cierta visión despiadada del cuerpo humano, ¿no? Porque no ahorran un solo protuberancia, relieve, deformación de la piel, pero él nos está intentando poner frente a la vulnerabilidad de los seres humanos al paso del tiempo. Nos está recordando que somos mortales, ¿no? Quizás esta es la parte que, bueno, puede resultar. Él dice que con su pintura le gusta que los cuadros asombren, perturben y quizá convenzan. Y yo creo que, aunque perturban, nos convencen. Son cuadros de gran formato que impresionan al espectador, ¿no? Y para cerrar, como
todo ese mundo de obras de Freud está creado en su estudio, le hemos dado... David Dawson, durante los años que trabajó con Freud, tomó muchísimas fotografías y hemos hecho una pequeña selección para que se vea cuál era el mundo real de Freud, ¿no? De todos los, ese laboratorio donde él trabajaba, y hay una selección de fotos donde la gente va a reconocer muchos de los muebles, de los perros, y va a ver un poco cuál era el ambiente en el que fueron creados todos estos cuadros. El catálogo que fue... Nosotros hemos traducido el catálogo producido por la National Gallery, editado por Daniel Herman, que recoge varios diferentes temas de la exposición por diferentes historiadores, pero que además aporta algo que yo creo que es muy interesante, que son conversaciones de Daniel con artistas contemporáneos, con David Dawson y Tracey Emin, con Chantal Hoffel, con Jutta Reuter, y nos da también una visión cómo es Freud para los artistas, porque Freud tiene seguidores. En esta nueva pintura figurativa yo creo que hay toda una corriente de artistas que están mirándole a él, ¿no? Por supuesto, todo esto no se hubiera podido hacer sin todos esos prestadores. Es una exposición peculiar porque, si bien normalmente nosotros estamos siempre pidiendo préstamos a museos, en esta ocasión un porcentaje enorme son colecciones privadas, que hay que trabajar a través de intermediarios y, en fin, les damos a todos las gracias, por supuesto, y a la Comunidad de Madrid por su apoyo económico, que siempre nos viene muy bien. Y bueno, normalmente a mí me gusta agradecer todo el proceso de creación de la exposición. Ya he dicho que ha sido una colaboración estupenda entre los dos equipos de la National Gallery y del Museo Thyssen. Pero hoy voy a hablar de qué es lo que pasa cuando inauguramos. Yo siempre digo, aquí acaba empieza una nueva vida de la exposición. Lo que ustedes escriban le da una nueva vida a la exposición, y por eso agradezco mucho a José María Goicoechea y a Gemma Sese que les ayuden a crear sus escritos, ¿no? Hay toda una actividad frenética del Departamento de Marketing, en la web, en las redes sociales, en los eventos. Educación va a hacer Rufino Ferreras y Salvador Martín. Han hecho ya una guía didáctica y visitas para distintos públicos, según los distintos colectivos. Y desde Pintura Moderna vamos a hacer en marzo un ciclo de conferencias en donde va a haber una conferencia Diagonal Guillermo Solana, Daniel Herman también vendrá desde Londres para dar otra conferencia, Clara Marcillán, conservadora de pintura moderna y que ha trabajado conmigo en este proyecto, impartirá otra, y yo misma, ¿no? En fin, y luego vamos a ver qué pasa con los visitantes. Los visitantes son al final para los que estamos también nosotros trabajando, ¿no? Y creo que yo les daría un consejo, que es algo que vengo proclamando desde hace muchos años. Freud es un pintor lento, de ejecución lenta, y al menos deberíamos responder con una mirada lenta. Muchas gracias.